Hola, soy Justin Peralta. En esta ocasión vamos a utilizar los teoremas de Tenevin y Norton para, pues para ayudarnos a simplificar este circuito. Lo que tenemos que hacer es, pues por ahora, obtener cuáles son, pues el voltaje de Tenevin y pues la corriente de Norton para obtener pues cuál va a ser la resistencia de Tenevin usando pues tanto teorema de Tenevin como teorema de Norton. Entonces, pues para ello vamos a empezar por obtener cuál es el voltaje de Tenevin. Pues básicamente el problema pues nos pide encontrar cuál es tanto el valor de este voltaje como el valor de la corriente de Norton y el de la resistencia de Tenevin. Entonces, pues vamos a proceder por encontrar los tres. En este caso vamos a empezar por esta corriente, por este voltaje de Tenevin entre nodo A y B, ¿no? Que están acá, pues que están ahí libres. Bien, entonces pues empecemos por como aquí en este tramo, pues este está abierto, el circuito está abierto. Acá no va a pasar ningún tipo de corriente, o sea, pues aquí no, en este tramo no pasa corriente, aquí tampoco. De forma que realmente lo que nos interesa por ahora es esta parte del circuito, ¿no? Entonces, por aquí va a estar una corriente, vamos a llamarle I minúscula. Esa I minúscula pues va a llegar hacia acá. Aquí va a salir una corriente nueva, la cual pues podríamos pensar que se va para acá y también para acá, pero pues realmente nomás, pues como no hay corriente aquí, pues se va para aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues corriente que entra tiene que ser igual a la corriente que sale. La corriente que sale es de 3 amperes, por lo tanto la corriente que entra también tiene que ser de 3 amperes. Bien, igual aquí uno cuando sale pues también tiene que ser pues de 3 amperes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Pues que por aquí entra esta corriente I hacia este nodo. Acá sale una corriente, bueno, vamos a llamarla I1. A esta vamos a llamarle I2. Entonces, quiere decir que I1 es igual a 3 amperes más I2. Vamos a llamarle a los 3 amperes, vamos a llamarle I mayúscula. Entonces, I1 es igual a I2 más I mayúscula. ¿De dónde? Que I1 menos I2, restamos ambos lados, es igual a I mayúscula. Entonces, lo que puedo hacer ahora es aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje aquí, de forma que, pues aquí vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Nos dice que, entonces, vamos a ir del negativo al positivo. Entonces, esto va a ser voltaje B, el cual pues vamos a asignarle el signo el negativo, perdón. Estamos yendo de un potencial menor a un potencial mayor. Luego, vamos a ir pues I1, vamos a llamarle esta R1, acá R2, acá R3. Entonces más R1 por I1 más I2 por R2. Pero I2, recordemos pues que podemos despejar esto, ¿no? O sea que mejor vamos a hacerlo así. Vamos a sustituir I1 aquí. Vamos a tener que, pues esto es I2 más I, más vamos a tener R2 por I2. Esto por supuesto es igual a 0. Entonces aquí vamos a tener que R1 más R2 por I2 tiene que ser igual a B menos I mayúscula por R1, de forma que I2 va a ser B menos I por R1 sobre la suma de estas dos resistencias, R1 más R2. Esto pues vamos a calcularlo. Va a ser el voltaje pues de 12 volts menos 3, que es 3 amperes, por 3 volts, que 3 ohms, que son pues 9, sobre R1 más R2, que es pues 3 más 6, pues es 9 también, lo cual vamos a tener un tercio. Esta corriente I2 es de un tercio de ampere. Por lo tanto, si aquí entra una corriente I1, de acá sale un tercio de ampere y por aquí pues se van 3 amperes, entonces
también por esta ecuación podemos obtener el valor pues de la corriente I1, lo cual van a ser pues 4 tercios de ampere, ¿no? Bueno, lo que nos interesa es, para encontrar esta corriente, es que podemos encontrar cuál es el potencial en esta, bueno, no el potencial, cuál es el voltaje en esta resistencia R2 y pues al estar pues, todo esto conectado, por así decirlo, en paralelo, esta fuente de corriente va a estar conectada en paralelo. Entonces pues eso significa que este voltaje de esta resistencia R2 va a ser lo mismo, va a ser el mismo que el voltaje de Tennebill. Entonces pues vamos a tener que el voltaje, vamos a llamarlo la resistencia B2, es igual al voltaje de Tennebill, que es igual a la corriente que pasa por ahí, que es I2 por resistencia R2. Entonces vamos a tener 1 tercio ampere por 6 ohms, pues son 2 volts, claramente. Entonces hemos obtenido el voltaje de Tennebill, que son pues de 2 volts. Sí. Ahora vamos a ir con pues para obtener cuál es la corriente de Norton. Para ello vamos a plantear el circuito en donde vamos a unir en cortocircuito pues estos dos nodos, ¿no? Pues así es como se debe obtener. Entonces vamos a dibujar el circuito por acá abajo. Vamos a tener aquí la fuente de voltaje, 12 volts. Por aquí vamos a subir, tenemos la resistencia R1. Por acá bajamos, tenemos la resistencia R2. Por acá seguimos, aquí está la fuente de corriente constante o independiente. Por aquí tenemos a la resistencia R3. Por acá pues bajamos, aquí tenemos el corto. Y bueno, pues aquí está el voltaje B, aquí está la resistencia R1, R2, corriente I y pues resistencia R3. Lo que nos interesa es encontrar cuál es el valor de esta corriente, que va a ser, pues vamos a llamarla IN, corriente de Norton. Y bueno, entonces ¿qué podemos hacer por ahora para encontrar, ¿no? Pues un poco cuál es el valor de esta corriente? Lo que podemos hacer es obtener cuál es el potencial, ¿no? Cuál es el voltaje en esta resistencia, puesto que pues por acá va a pasar esa corriente. Entonces al obtener el voltaje, esa resistencia y pues el propio valor de la resistencia, por la ley de Ohm podemos obtener cuál es el valor de pues la corriente que pasa por ahí, o en otras palabras pues la corriente de Norton. Para ello notemos lo siguiente: esta resistencia R3 está conectada a este nodo, que a su vez es el mismo que este, es decir, aquí está conectada a este nodo y también está conectada a estos dos nodos, que son los mismos nodos a los cuales está conectada esta corriente R2. Está conectada a estos dos nodos, esta corriente R3 está conectada otra vez a estos dos nodos. Es decir, R2 y R3, al estar conectadas a los mismos nodos, están conectadas en paralelo. Entonces nosotros podemos encontrar una resistencia equivalente de esta R2 y R3 como pues el inverso de la suma de los inversos. Vamos a llamarle resistencia equivalente, es el inverso de la suma de los inversos, R2 más 1 sobre R3, lo cual va a ser igual a, vamos a tener entonces el inverso de la suma de los inversos. R2 tenemos 6 ohms más el inverso de R3, que son 3 ohms. Entonces esta resistencia equivalente es de 2 ohms. Muy bien, entonces podemos redibujar el circuito de la siguiente forma, siempre pues manteniendo, ¿no?, que la resistencia equivalente está conectada a estos dos nodos. Entonces podemos reescribir o redibujar el circuito de la siguiente manera. Aquí vamos a tener pues la fuente de voltaje, vamos a tener aquí resistencia. Por acá vamos a tener otra resistencia que no va a ser R2, sino la resistencia equivalente que acabamos de calcular. La vamos a dibujar aquí. Notemos que sigue estando conectada a estos dos mismos nodos. Por acá entonces vamos a dibujar a la fuente de corriente y, lo dicho, está conectada a los mismos nodos. Entonces aquí tenemos R1, acá tenemos resistencia equivalente y aquí tenemos pues la fuente de corriente. Lo que podemos hacer ahora es aplicar la ley
de Kirchhoff de voltaje nuevamente, pero antes vamos a ver pues qué pasa con las corrientes aquí, ¿verdad? Podemos ver que acá pues hay una corriente, vamos a llamarle I1, por acá va a bajar una corriente I2, y pues por aquí va a bajar esa corriente I, de forma que nuevamente vamos a tener que I1 es igual a I2 más I. Y bueno, pues lo que nos interesa obtener es esta corriente I2, puesto que al obtener esta corriente I2 vamos a poder obtener por la ley de Ohm cuál es el voltaje en esa resistencia equivalente, y como esta resistencia equivalente representa a estas dos conectadas en paralelo, al obtener su voltaje estaremos obteniendo el voltaje de cada una de estas resistencias. Al obtener el voltaje de esta resistencia podemos obtener la corriente de Norton, con lo cual vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje sobre esa trayectoria, lo que nos va a dejar pues ley de Kirchhoff de voltaje. Nos vamos del negativo al positivo, entonces menos B, vamos pues más I1, que es I2 más I por R1, más I2 resistencia equivalente. Esto es igual a 0. Reacomodamos términos. Esto es igual a bueno, eso implica que vamos a tener R1 más resistencia equivalente por I2. Esto va a ser igual a, vamos a tener B, el voltaje B, menos este producto de I mayúscula por R1. Entonces I2 va a ser igual a la división entre B menos I por R1 sobre la suma de R1 más resistencia equivalente, lo cual pues podemos calcular, y es lo que vamos a hacer, que tenemos 12 volts, que es esa fuente, menos la corriente, que son de 3 amperes, ¿no? Pues se sigue manteniendo igual, por el valor de la resistencia R1, la cual es de 3 ohms, entre la suma de R1, que son, como decíamos, 3 ohms, más resistencia equivalente, que la encontramos aquí, y son 2 ohms. Esto nos da pues una corriente de 3 quintos amperes, y con ello, al conocer esta corriente y esa resistencia, podemos obtener cuál es el voltaje equivalente pues para esta resistencia y también para resistencia R3. Entonces este voltaje equivalente va a ser igual a la voltaje de la resistencia 3 y va a ser igual a la corriente I2 por resistencia equivalente. Entonces este voltaje B3 es igual a su vez a la corriente de Norton por la resistencia R3, de manera que la corriente de Norton va a ser igual a I2 por resistencia equivalente sobre resistencia R3, lo cual tiene un valor de, tenemos I2 pues que son 3 quintos, multiplicamos por el valor de resistencia equivalente, la cual obtuvimos aquí, que son 2 ohms, y dividimos sobre la resistencia R3, que la tenemos acá, son 3 ohms, y esto nos da 2 quintos amperes. 2 quintos amperes de la corriente de Norton. Entonces, utilizando también el teorema de Norton, vamos a tener que el voltaje de Tenevin va a ser igual a la corriente de Norton por la resistencia de Tenevin, de forma que la resistencia de Tenevin es el voltaje de Tenevin sobre la corriente de Norton, lo cual pues vamos a calcular, y esto va a ser igual a, pues el voltaje de Tenevin lo habíamos calculado al principio, aquí está, 2 volts, entre el valor de la corriente de Norton, que son pues 2 quintos, y esto pues nos da un valor de 5 ohms. 5 ohms. Muy bien, entonces pues con eso podemos dibujar un circuito equivalente a toda esta parte, la cual pues consiste en lo siguiente. Aquí podemos obtener pues
una fuente de voltaje con el voltaje de Tenebin, que son de 2 volts, conectado en serie a una resistencia, que es la resistencia de Tenebin, que va a ser pues de 5 ohms, acá conectada abiertamente pues a este nodo A y acá a este nodo B. Pues de forma similar podemos utilizar esto, pues transformando las fuentes con esta fuente de una fuente de corriente con esta corriente de Norton de 2/5 ampere, pero pues básicamente esto va a ser pues la flecha siempre apunta hacia el positivo, entonces esto va a ser así. Aquí vamos a tener la resistencia y pues aquí los nodos. Aquí pues van a ser 2/5 ampere que hemos obtenido. Aquí va a ser la resistencia de Tenebin de 5 ohms. Y bueno, igual, ¿no? Nodo A y nodo B. Entonces pues con eso concluimos pues este problema.